Alguno de ustedes habrá escuchado hablar de un libro llamado Padre Rico, Padre Pobre. Un libro muy interesante. El autor es un japonés, Robert Kiyosaki. Y el tema de este libro es simplemente cómo ayudarle a uno a mejorar en sus finanzas. Y él hablaba de que él tuvo dos padres en su vida, uno rico y uno pobre. Su padre pobre era, según lo que él cuenta, un profesor de universidad que en realidad no era nada pobre, clase media alta, pero él había adoptado como padre a un comerciante que, según él dijo, les enseñó a él las herramientas para ser rico. Y en realidad este libro tiene mucha ficción. Cuando uno lee, aparentemente él está contando su historia, ¿verdad? Después él reconoció que hay muchas cosas que él arregló un poquito. Pero en el libro encontramos cosas muy interesantes como el tema de desarrollar una mentalidad de rico, decía. Es por eso que la gente sigue siendo pobre, porque tiene mentalidad de pobres. Uno tiene que desarrollar una mentalidad de rico como para llegar a ser rico. En este contexto, él, por ejemplo, dice algo muy interesante. Dice que una casa, la gente piensa que es un activo, pero en realidad una casa es un pasivo. Porque la casa tiene sus gastos y uno tiene que ir pagando cuentas y va deteriorándose. Entonces siempre uno está gastando por eso. Y él dice, nosotros, o el que piensa como rico, en realidad va y pone su dinero en los activos que van a producirle más dinero. Una de las cosas que dice, un rico invierte, un pobre, dice él, gasta. Muy interesante. Otra cosa muy interesante que él dice, estar en bancarrota, decía él. Puede ser que yo en algún momento entre en bancarrota, dice, pero estar en bancarrota es algo temporal. Ser pobre es algo eterno, decía él. Y una última cosa, en el libro él dice, uno tiene que aprender a que su dinero trabaje por él y no trabajar para el dinero. La mayoría de la gente dice, trabaja, tiene un salario y trabaja por el dinero. Yo hago que mi dinero trabaje por mí, decía él, ¿verdad? Y eso es lo que él quiere ayudarte a hacer en ese libro. Es interesante para aquellos que tienen un espíritu emprendedor, probablemente le va a gustar mucho este libro. Pero yo quiero rescatar algo que es cierto. Aquellos que tienen mucho dinero tienen una mentalidad diferente. En muchos casos. Hoy vamos a ver la historia de dos hombres ricos. Tenemos que entender, probablemente tenían la mentalidad de alguien rico. Pero uno de estos hombres ricos terminó siendo aún más rico de lo que era. Y el otro hombre, que también era rico, terminó siendo pobre. Y vamos a leer estas dos historias que están casi una al lado de la otra en Lucas capítulo 18, versículo 18 al 25 y Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. La primera historia es la historia que normalmente se conoce como la del joven rico. Dice así la palabra del Señor, vamos a leer, tenemos ahí arriba también Lucas capítulo 18, versículo 18 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Un hombre principal le preguntó a Jesús, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, le decía Jesús, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Interesante. Jesús le estaba diciendo, desprendete de todo lo que tenés. Es interesante. Aquellas personas que lograron, por así decirlo, acumular riquezas o tienen cierta habilidad en los negocios. No sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero no van a dejar ir ni un guaraní así de balde nomás.
Si encuentran o si encuentran la oportunidad de ahorrar algo como para invertir en algo, uno de repente dice, ¿qué son tantos miles de guaraníes? ¿No? El que tiene mentalidad de rico no va a dejar ir ni un solo guaraní. Y a este joven rico Jesús le estaba diciendo, desprendete de todo lo que tenés. Con razón él decía, es algo prácticamente imposible. Pero vamos a ver la otra historia de otro hombre rico. Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a estar mirando estas dos historias. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver las similitudes entre el primer hombre, que vamos a llamarlo el joven rico, y el segundo hombre, que sí tenemos un nombre, Zaqueo. ¿Cuáles eran las similitudes? En primer lugar, voy a pasar a la siguiente diapositiva para que vayamos viendo. Del joven rico se nos dice que era un hombre principal. Quiere decir que era alguien de una familia importante donde él vivía, que tenía autoridad, que probablemente era un tipo de gobernador de alguna u otra forma. Esto nos dice que este hombre tenía poder. Zaqueo, por otro lado, era, según el texto, jefe de los publicanos. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Recordemos que en la época de Jesús toda la tierra de Palestina estaba dominada por el Imperio Romano, que cobraba impuestos a sus súbditos. Así que los recaudadores de impuestos eran una entidad, una institución muy importante para el Imperio Romano. Normalmente lo que hacía el Imperio Romano es poner una tarifa fija anual que cobraba a sus súbditos. Y los encargados de cobrar eran los gobernadores o los reyes que estaban impuestos por el Imperio Romano. Y ellos a su vez vendían el derecho de recaudar a aquellos que tenían dinero como para comprarlo. Por así decirlo, Roma pedía 100,000 anual a la provincia de Judea. Entonces alguien como Zaqueo, que tenía dinero, podía decir, yo acá te pongo 100,000 y déjame todo este año recaudar los impuestos. Entonces lo que uno hacía era poner un poquito más para sacar la ganancia. Esto nos dice algo muy importante acerca de Zaqueo. Él no solamente era rico, sino que si él era el jefe de los publicanos, quiere decir que también tenía mucho poder en la ciudad en donde él vivía. Entonces encontramos en la primera similitud. También el texto nos dice del joven que era muy rico, y de Zaqueo nos dice que era rico. Segunda similitud. Tercera similitud, ambos demostraron un interés en Jesús. El joven rico se acerca a Jesús y le hace una pregunta teológica. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y él demuestra ese interés en Jesús. Zaqueo, por otro lado, sube a un árbol para ver a Jesús. Ambos tenían interés en Jesús. Y una similitud más, Jesús demuestra interés en los dos hombres. Le responde al joven rico, y en un pasaje paralelo en Marcos se nos dice que Jesús le miró y le amó. Amó a este joven.
Por otro lado, a Zaqueo vemos que Jesús le demostró el mismo interés. Le mira en el árbol, le llama por nombre y le dice, hoy mismo tengo que entrar a tu casa. Una última similitud, el joven rico recibe un desafío de parte de Jesús. Zaqueo también. Vamos a ver con más profundidad más adelante cuál fue el desafío que recibió Zaqueo de Jesús. Muy bien, ahora vamos a ver las diferencias. ¿Qué diferenciaba a estos dos hombres? Por un lado, el joven rico tenía buena reputación. Él le dice a Jesús, cuando Jesús le habla de los mandamientos, yo guardé eso desde mi juventud. Tenemos que entender también que en la época de Jesús los judíos tenían normalmente este razonamiento de si uno prospera siendo moral, lo más probable es que Dios te está bendiciendo. Y esto ya fue un conflicto teológico antes. Por eso es que tenemos en el libro de Eclesiastés, por ejemplo, o en el libro de Job, un dilema de por qué los que no son justos prosperan. Porque en el razonamiento del pueblo era, si uno es justo, si cumple la ley, si cumple los mandamientos, Dios le prospera. Este joven rico decía, yo siempre cumplí los mandamientos. Él era rico, probablemente todo el mundo pensaba, este es el ejemplo a seguir. Hombre rico, moralmente intachable, de buena reputación. Ahora, si miramos a Zaqueo, justamente él era la excepción. Vemos que cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, la gente comenzó a murmurar y decir, ¿cómo va a entrar a la casa de un pecador? ¿Por qué tenían esta imagen de Zaqueo? Esto probablemente no le iban a decir en la cara a Zaqueo, porque él era rico y era poderoso, probablemente iba a entrar donde él quisiera, pero detrás de sus espaldas ellos pensaban, este es un pecador. ¿Por qué? Para entender un poquito más cómo funcionaba el sistema de recaudar impuestos, tenemos que imaginarnos a Zaqueo en Jericó y viene un comerciante a querer vender algo en la ciudad y tenía que pedirle permiso a Zaqueo. ¿Por qué? Porque Zaqueo era quien iba a decidir cuánto de impuesto iba a pagar alguien. Él podía poner el precio que quisiera. Tal vez si era su amigo, le decía, no, acá yo te voy a cobrar un poquito nomás y vender toda esta semana sin problema. Si no era el amigo, quizás le iba a cobrar un montón de dinero. En otras palabras, lo que Zaqueo podía hacer siempre era hacer uso de su autoridad para su beneficio. Si queremos meternos en los zapatos de la gente que estaba viendo que Jesús entraba en la casa de Zaqueo, tenemos que imaginarnos a algún político de nuestra época quizás, con dinero, con poder, y que hace uso de su influencia para obtener los beneficios que él tenía. Yo no voy a dar ningún nombre, pero probablemente ya estarán pensando en unos varios ustedes. Imagínense, mañana salen las noticias, Jesús entró a comer en la casa de, hasta ahí me voy a quedar. Y Jesús se quedó a dormir en la casa de ese político acusado de tráfico de influencia. Porque no era un delito lo que estaba haciendo Zaqueo. Él estaba solamente aprovechándose de la oportunidad que tenía. Nadie le iba a denunciar porque no era un crimen lo que le estaba haciendo. Él tenía el derecho, probablemente él había comprado los derechos de recaudar impuestos y se aprovechaba de su situación y de su influencia. Entonces nos vamos a imaginar lo que pensaba la gente. Mira, Jesús, el maestro, el que todo el mundo le sigue, mira la casa de quién fue a parar. Ya se vendió Jesús, probablemente estaba pensando la gente. Esta era la reputación de Zaqueo. Por eso la gente decía, este es un hombre pecador. Así como nosotros diríamos también, ¿verdad? Y escracharíamos a muchos de nuestros políticos hoy, hombre pecador. Este era Zaqueo, rico, poderoso, que usaba su influencia. Vamos a ver otra diferencia entre el joven rico y Zaqueo. Del joven rico se nos dice que quedó triste. Cuando Jesús le desafía, él se puso triste. Y en un pasaje paralelo nos dice que él se fue triste. De Zaqueo se nos dice, por otro lado, que él recibió gozoso a Jesús.
triste y gozoso. Vamos a ver una diferencia más. Del joven rico, Jesús dijo, qué difícil es entrar en el reino de Dios para los ricos. Esto dijo del joven rico. Y uno podría decir, probablemente iba a decir lo mismo acerca de Zaqueo. Pero de Zaqueo, Jesús dijo, hoy ha llegado salvación a esta casa. La mayor diferencia, el joven rico, que ante los ojos de todos era el salvo, el moral, el que lo tenía todo, se perdió. Zaqueo, que ante los ojos de todos era el pecador, se salvó. Y vamos a terminar un último punto preguntándonos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó para que haya terminado la historia en cada caso de una manera tan diferente? ¿Acaso los dos no eran ricos? Sí, los dos eran ricos. ¿Acaso ambos no eran poderosos? Sí, eran poderosos. ¿Acaso ambos no recibieron el desafío de Jesús? Y como vamos a ver, sí. ¿Acaso Zaqueo no era también un camello que era difícil que pase por el ojo de una aguja porque era rico? Sí. Ambos estaban en la misma situación. Y Jesús dio el mismo desafío. No podemos pensar, ¿será que Jesús cambió un poco con Zaqueo? ¿Bajó sus expectativas o cambió su desafío para con Zaqueo? No. ¿Qué hizo Zaqueo? Según el texto dice, él después de encontrarse con Jesús se levantó y dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y otra vez, pongámonos a pensar, alguien rico que diga esto. Y trae a tu memoria otra vez el político del que estaba pensando. Imagínate mañana hace conferencia de prensa y dice, la mitad de mis bienes hoy doy a los pobres. Y la otra mitad, decía Zaqueo, si a alguien he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. Para cumplir con toda justicia, Zaqueo no se desprendió de todo su dinero, pero nosotros tenemos que entender que probablemente este hombre había defraudado a mucha gente. Y trae otra vez a tu memoria a ese político del que ahora estás pensando. Y si te defraudó, imagínate que dice en una conferencia de prensa, desde hoy, si a alguien he defraudado, le devuelvo 4 veces aquello que él perdió. Una fila va a haber en su casa probablemente. Lo mismo iba a pasar con Zaqueo. En otras palabras, Zaqueo estaba haciendo exactamente lo que Jesús le dijo al joven rico que haga. Se estaba desprendiendo de todo lo que tenía. Él, en otras palabras, estaba diciendo, yo hoy doy todo lo que tengo, no me importa porque voy a seguir a Jesús. El joven era rico, Zaqueo era rico, poderoso ambos. Pero uno obedeció lo que Jesús le dijo y el otro no. Zaqueo era un camello que había pasado por el ojo de una aguja. Normalmente, la gente entra al reino después de alguna dificultad. Incluso un poco antes de que Lucas relate la historia de Zaqueo, tenemos la historia del ciego que recibió la vista. En un pasaje paralelo, sabemos, se llamaba Bartimeo y que él gritaba a Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Por su necesidad, él necesitaba claramente de Jesús, no había duda de eso. Y en muchas otras ocasiones, los leprosos se acercaban a Jesús, los enfermos se acercaban a Jesús, los desposeídos se acercaban a Jesús. Hasta hoy en día, mucha gente llega a conocer a Jesús en su necesidad. Y el Señor utiliza esas situaciones para que las personas ablanden su corazón y entiendan que necesitan de Dios. Pero es difícil que un rico o que una persona que lo tiene todo pueda entender su necesidad. Realmente algo imposible, podemos decir. ¿Por qué alguien que lo tiene todo buscaría a Dios? ¿Por qué? Uno puede decir, yo no necesito. Yo estoy bien físicamente, yo estoy bien económicamente, yo tengo una familia, yo tengo un trabajo, yo lo tengo todo, tengo dinero en mi cuenta.
Es imposible. Y Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Zaqueo, ese camello, pasó por el ojo de una aguja. Y Jesús dijo, hoy ha venido salvación a esta casa. A Zaqueo no le faltaba nada, pero nada es imposible para Dios. ¿Cuál fue la gran diferencia? El joven rico tuvo miedo. El joven rico no confiaba que Jesús era verdaderamente tan valioso como para seguirle a Él y dejar todo lo que tenía. Tuvo miedo. Así como muchos de nosotros hoy quizás tenemos miedo de seguir a Jesús. Y decimos, ¿cuál es la necesidad de seguirle así, hacer esto y conocer más de Él y entregarnos completamente? ¿Para qué hacerlo? En el fondo hay un miedo de nosotros y no creemos que Jesús sea verdaderamente valioso como para seguirlo. Zaqueo pensó como rico. Y con esto voy a ir terminando. Él estudió lo que Jesús le ofrecía y él entendió que Jesús le estaba ofreciendo algo infinitamente superior a lo que él tenía. Jesús dijo en una oportunidad en Mateo capítulo 13, 44, contó una parábola. Y él decía lo siguiente: el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro en el campo. Tenemos ese texto. Un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y le esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esto hizo Zaqueo. Encontró a Jesús. Él escuchó la grandeza de entrar en el reino de los cielos, que iba a tener vida eterna, que iba a ser un hijo de Dios, que iba a ser un seguidor del Rey de Reyes. Y él dijo, ¿de qué me sirven los tesoros que yo tengo si yo estoy encontrando el tesoro más grandioso que jamás encontré en mi vida? Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 26, después de contar también una parábola, él dijo, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿De qué te sirve? Zaqueo entendió esto. Él pensó como rico. Los tesoros terrenales son como un pasivo, que siempre están quitándonos más y más. Y nos traen quebrantos, nos traen estrés, en muchos casos nos traen depresión. Los bienes de este mundo hacen que nos peleemos unos con otros, que hayan guerras. Los bienes de este mundo son como un pasivo. Zaqueo dijo, lo que Jesús me ofrece es algo infinitamente superior. ¿Para qué yo quiero ganar el mundo entero si voy a perder mi alma? Prefiero seguir a Jesús y que mi alma esté segura en Él y ganar los cielos y perder todo lo demás. El joven rico quedó pobre espiritualmente y perdido. Zaqueo perdió muchas riquezas, pero quedó rico espiritualmente y fue salvo. Un rico que fue aún más rico y el otro rico que quedó pobre, porque había probablemente ganado el mundo entero, pero perdió su alma. Yo te pregunto hoy, ¿cómo vas a salir después de escuchar esta palabra? ¿Por qué? Porque el desafío de Jesús es el mismo. Y uno podría decir, qué suerte, yo soy pobre, yo no me considero rico. Y el considerarse rico no necesariamente tiene que ver con los bienes tangibles que tenemos, sino con el corazón. Vos tener un corazón que dice, yo no necesito de Jesús, yo no necesito de Dios. Yo ya tengo mi religión, tengo esto, aquello, tengo todo. Y Jesús te dice, deja todo y seguime y vas a tener tesoros en los cielos. ¿Será que vas a salir de acá triste hoy? ¿O vas a quedar gozoso porque tenés el tesoro más valioso que jamás vas a encontrar en el mundo? A Jesús en tu vida.
el reino de los cielos, seguridad eterna, vida nueva. Y recordemos algo, el joven rico era el religioso, él tenía todo. Pero no creyó, tuvo miedo de seguir a Jesús. Por otro lado, Zaqueo era rico, pero era pecador. Y él reconoció su necesidad. Y él fue inteligente y dijo, más vale tener tesoros en los cielos que tesoro en la tierra. Más vale que yo ponga mis bienes en un buen activo que en el pasivo de los bienes terrenales que van a traerme más y más quebranto. Jesús dijo, hoy ha venido salvación a esta casa. Como quisiera que vos puedas decir también, o Jesús pueda declarar, hoy ha venido salvación a tu vida. ¿Qué hizo Zaqueo? Le dijo a Jesús, sí, yo dejo todo y te sigo. Probablemente él tenía que aprender muchas cosas todavía en su vida. Tenía que dejar que Dios transforme muchas cosas. Pero él entendió que necesitaba de Jesús y entendió que lo que Jesús ofrecía era tan grandioso que no podía perderlo. Y se fue gozoso. Terminó gozoso. Mi deseo que hoy puedas terminar gozoso. Quiero que puedas inclinar la cabeza, cerrar los ojos. Y si hay alguien en esta noche que está escuchando el llamado del Señor y de su Espíritu, diciéndote, deja todo y seguime, deja tu manera de entender la vida, la religión, yo te estoy llamando a vos, me interesa tu alma. No salgas de acá perdido. Porque el Señor te dice, sé salvo. Porque Él derramó su sangre para perdonar tus pecados, para que tengas libertad. Pero es necesario que dejes todo y que le digas a Jesús, yo te sigo, hacé conmigo según tu voluntad. Si hay alguien que está recibiendo este llamado en esta noche de entregar su vida a Jesús, yo te invito a que puedas hacer esta oración de entrega conmigo de todo corazón y decir así, Dios, yo te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida. Dejo atrás todo lo que considero valioso. Y quiero seguirte a ti. Te pido que vengas a mi corazón y me renueves y me transformes. Yo quiero ser rico en el reino de los cielos. Quiero que estés en mi vida. Ven, Señor Jesús, a mi vida. Y Padre, oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y así como estábamos con la cabeza inclinada, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Hay alguien que en esta noche por primera vez hizo esta oración de entrega conmigo? Yo quiero orar por vos. Yo voy a pedir que puedas levantar tu mano. Si hoy es el día en que así como Zaqueo levantó la voz y dijo, yo sigo a Jesús, yo dejo todo para seguirle a Él. Si hoy es el día en que has hecho esta oración de entrega y estás entregándote al Señor, que puedas levantar tu mano. Yo quiero orar por vos. Hay alguien que por primera vez hizo esta oración conmigo. Hay alguien que por primera vez ha entregado su vida al Señor. Yo quiero orar por tu vida. Si hoy fue el día que le dijiste al Señor, yo dejo todo, haz conmigo según tu voluntad. Quiero orar por vos. Levanta tu mano. Y vamos a orar a nuestro buen Dios. Te damos gracias porque en ti tenemos un tesoro que no podemos medir. Un tesoro tan grandioso, tan excelente, que no hay nada en este mundo que pueda compararse. Ayúdanos a caminar contigo, Señor. Porque aquel que camina contigo está lleno de gozo. Y a pesar de las pruebas y a pesar de las dificultades está lleno de gozo. Te damos gracias, Señor. Porque aquello que es imposible para los hombres es posible para ti. Y alabamos tu nombre en esta noche y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. No es que la iglesia va a decir, no, Señor, no vengas, y Él aún así va a venir. Esto va a ocurrir. Y esto tiene que ocurrir.
El Señor va a venir en respuesta del clamor de su iglesia. Amén. Sí, ven Señor Jesús.